buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos míos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente de Real Audio, www.rtp.es y un solo clic en cualquier parte del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y en todas las redes sociales estamos como rtp.es. Bien. La prensa, como dice el líder Tralala, nunca miente con la fecha del periódico, eso sí. Lo demás no sabemos. Martes 20 de diciembre, de enero, estoy hablando tonteras. Martes 20 de enero y martes 20 de enero. El del que se equivocó con diciembre fui yo. Ningún periódico ha puesto 20 de diciembre. No vamos a decir esas cosas. Y mientras conectamos con nuestro invitado, hay una buena noticia. Universo, primera página, la portada. Países de la Unión Europea se unen a Ecuador en lucha contra el crimen organizado. Esa es una excelente noticia que debería estar en primera plana en todas partes. Vamos a ver. Pues no. Acá en el órgano oficial y oficioso de la oposición dice: la inacción abre el camino a normalizar la impunidad. Pero en todo caso ese es un problema de la función judicial, que espero que los señores que revisan, hacen, arman el periódico en cuestión sepan. La inacción en casos ya es un tema fiscal. Que no tenemos tampoco la mejor acción del mundo contra el crimen organizado y que no vamos ganándole la guerra al crimen organizado, de acuerdo. Nadie gana guerras. Vea, le voy a poner un ejemplito nomás para que se den cuenta de cómo es la cosa con las guerras. En 1950, la República Popular de Corea, Democrática y Popular de Corea del Norte, estos comunistas les encanta ponerse democráticos. Cuando el comunismo es un oxímoron que sea democrático. Bueno, invadió Corea del Sur. Se tiró prácticamente todo el país y acorraló a lo que quedó del ejército surcoreano y a las primeras tropas de la ONU, porque Rusia por un problema se había ido de la ONU y no pudo vetar. Y en ese tiempo, la China que reconocía a la ONU es lo que ahora llaman Taiwán, era la República de China. Pero luego el mundo cambia, ¿no? Con los intereses. Ahora se vienen a hacer, Macron y los demás se vienen a hacer lo que nunca el mundo ha cambiado por intereses. Váyanse a tomar por donde sabemos. Así que ya vamos a ir con eso también. O sea, no puede ser posible que gente que si no hubiera sido por Estados Unidos estaría hablando, sería una provincia de Alemania, de Adolf, además, no de cualquier Alemania, de la de Adolf, estuvieron ocupados desde junio del 40 hasta agosto del 44. Pero ya no importa. Y el plan Marshall. Cuando Europa estaba en ruinas y no tenían ni qué comer, ¿quién le dio el plan Marshall? ¿Groenlandia o Dinamarca? Y Dinamarca tiene el récord de haberle durado la invasión a la Wehrmacht del Tercer Reich 5 horas. O sea, pelearon denodadamente 5 horas. Los Países Bajos pelearon 5 días. Obviamente ninguno de los dos podía contra el ejército alemán. Pero 5 horas. Nicolás, ¿ya comiste y ya te vas? Entonces, pero como las memorias son frágiles y como un montón de gente ni siquiera tiene la memoria porque ni siquiera sabe qué pasó, vayamos a la calle a preguntarle al tuntún a la gente si sabe de que hubo una Segunda Guerra Mundial. A los que contesten que sí, uno le pregunta cuándo empezó, no saben. ¿Y quiénes pelearon de un lado? Tampoco sé. Ya tenemos al invitado en la línea telefónica. A ver, listo. Muy buenos días al doctor Francisco Plaza, ¿cómo está? Don Rodolfo, muy buenos días, un placer saludarlo. Cordiales saludos y un abrazo para todos quienes nos ven y nos escuchan a través de tan prestigioso programa. A ver, yo tenía pensado y pautado, desde que recibí, usted tuvo la gentileza de enviarme a mi WhatsApp un escrito, antes del 31 de diciembre, o sea, del Día de la Impunidad. Yo ya lo llamo el Día de la Impunidad. ¿Por qué? Porque ningún Ministerio del Ambiente, de este gobierno, del anterior, antes no había Ministerio del Ambiente, pero ninguna autoridad
jamás se preocupó por las horas de respirar pólvora que la gente que se queda en Guayaquil y o los que se van a Salinas, especialmente el área de Chipipe, respiran. Ya. Ninguna autoridad ha reclamado por el nivel de decibelios del ruido. No, nadie. Y para eso las autoridades no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque no les interesa, porque es impopular. Porque la gran masa de imbéciles que hacen esta cosa son los que votan. Entonces no hacen nada. Y no hablar del daño auditivo y no hablar del daño que le causan a las mascotas, especialmente perros y gatos. Así que leí lo que escribió el doctor Plaza. La próxima semana lo vamos a tener al coronel Martín Cucalón de Icaza, primer jefe del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, con las estadísticas de cuántas gentes perdieron dedos, lo que sea, producto de esto. Y yo le pregunto, doctor, aquí logramos erradicar el carnaval, que era algo que era medio imposible. Aquí los años viejos no eran antes como lo de ahora. De repente se armó esto que pasa ya la guerra y no hay autoridad que le ponga el cascabel al gato. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay? Y perdón, pero comencemos por lo médico. ¿Cuánto daño hace esa salvajada del 31 de diciembre? Un daño terrible, especialmente al aparato auditivo, al sistema nervioso, al equilibrio emocional. Y eso afecta, como usted sabe, a todo lo que es la economía, me refiero de la salud humana. Es decir, todo el organismo se afecta en general, en mayor o menor grado, por esta salvajada que, como usted bien dice, no hay quien la controle, no hay quien le ponga coto, quien le ponga fin. Y no solamente es las mascotas y el ser humano en sí, con su salud, sino también la fauna, la vida silvestre. Hay muchas aves que mueren infartadas por el ruido, por el miedo, el pánico que les provocan las explosiones. Los árboles, las plantas también se resienten. Y la pirotecnia, como usted bien sabe, pues no está compuesta de agua de rosas ni de perfumes finos traídos de Francia. Está en su composición, encuentra usted sustancias tóxicas, cancerígenas, metales pesados, que después quedan en el medio ambiente contaminando todas las fuentes hídricas, las tierras donde cultivamos nuestras legumbres, nuestras hortalizas y nuestras frutas, y después todo eso nos estamos llevando a la mesa en un cóctel de la muerte, que poco a poco nos va pasando factura. Es decir, usted pues te comerá una papaya contaminada, un picudo con altos niveles de mercurio, pues y no pasa nada, lo siente riquísimo, pero después de unos pocos años aparece un cáncer de colon, aparece un Alzheimer, aparece un cáncer de cerebro, aparece un cáncer del hígado, y dice, uy, a mí, ¿por qué tenía que tocarme esto? Ahí debemos acordarnos pues, de que el 31 todos estábamos en la algarabía de quemar los años viejos, y eso a la larga nos pasa factura. No es solamente el momento de estas emergencias a las cuales se va a referir la autoridad bomberil. Eso es lo del momento, pero el daño residual, el daño latente que queda a largo plazo es mucho mayor a veces que la emergencia, estimado don Rodolfo. No, por supuesto, en una emergencia usted puede perder un dedo, puede perder una mano, pero eso no es cáncer. Y perdón, los que hemos tenido, no la enfermedad, porque yo, como la hierba mala nunca muere, a mí no me da cáncer. Pero mi hermano murió de cáncer al pulmón y no fumaba. Entonces cuando me hablan del cigarrillo y del cáncer al pulmón, me río nomás. Y digo, yo debería estar muerto entonces 8 veces y mi hermano que no fumaba no debería haber tenido cáncer al pulmón, lo cual no es una regla fija, ¿no? Nada en la vida es regla fija. Pero, obviamente, un cáncer es... Perder un dedo al lado de tener cáncer es la lotería. Pero acudo ahora no solo al conocimiento médico, sino a la lógica. Quienes rescatan a las víctimas y quienes apagan los incendios son los bomberos, ¿no es cierto? Los bomberos, exactamente. Sí. Esos son los que atienden la emergencia del momento. Sí, la del momento. O sea, cuando se produce un incendio. ¿Se acuerda hace unos años en la bahía cuando explotaron unos... Murieron como 26 personas, si mal no recuerdo. Eso no fue nada comparado con lo de Lima. En Lima cierto. Fueron como 300 muertos por la misma cosa. A ver, pero los que luchan
contra eso, y los que recogen a los heridos y los llevan a los hospitales son los cuerpos de bomberos. Entonces yo le pregunto, acudiendo al invento de ese griego tonto llamado Aristóteles, la lógica, ¿cómo es posible que para autorizar toda esta cosa sea solo una resolución de la Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y no estén los que tienen que lidiar con las consecuencias que son los cuerpos de bomberos? Aquí quien debería tener la última palabra es el cuerpo de bomberos, y las Fuerzas Armadas no deben de contar. Las Fuerzas Armadas están bien para defendernos de la delincuencia, pues, para defendernos de algún ataque o de una amenaza externa. Pero en estas cuestiones que es de seguridad de la población, de la salud de la comunidad, no tienen nada que hacer las Fuerzas Armadas ante estas autorizaciones torpes que lo único que hacen es daño. Aquí quien debe de primar es el criterio de la autoridad de salud y el de los cuerpos de bomberos, que son las que a la larga tienen que cargar con todos los problemas que causa esta salvaje quemazón, don Rodolfo, porque ni siquiera los alcaldes ni el poder seccional puede opinar, porque ellos son alcahuetes y promocionan esto. Por supuesto. Hay alcaldes de ciudades y balnearios que promocionan de que quemen años viejos en las playas, don Rodolfo. Eso es una barbaridad, una salvajada. Esta gente tampoco puede opinar ni dar permisos. Por ahí veía que permitían que quemen en cualquier parte, menos en el asfalto, porque se daña el asfalto. Qué estupidez más grande. O sea, que cuidan más el asfalto que la salud de las personas, que las mascotas, que los pacientes especiales, como los autistas, como las personas sensibles de la tercera edad, que muchos de ellos no asisten a la quemazón por el pánico que entran y el grave daño que les causa la salud. A ver, yo estoy de acuerdo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas autorice la importación de explosivos para las canteras, por ejemplo. Porque eso es para las canteras. Para otros fines. Es para otros fines, claro. Perfectamente establecido en la ley, claro, no para esto. Pues. Claro, y eso no son fuegos pirotécnicos, eso es dinamita. O algo parecido a la dinamita, o algo derivado de la dinamita. O es un explosivo que se va a utilizar en un uso industrial, que es la explotación de canteras. De acuerdo, eso sí es problema de las Fuerzas Armadas, porque además esos explosivos y dinamita pues se pueden usar para otros menesteres que atentarían contra la seguridad nacional. Pero ¿qué tiene que ver la seguridad nacional, por ende las Fuerzas Armadas, con los tumbacasas, las camaretas, los tumbabarrios? Ya mismo inventan las tumbaprovincias, pues no sé, ya hay tumbabarrios, tumbaciudades. ¿Qué tiene que ver el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con eso? Pero tienen el monopolio de la autorización. Pero los que combaten, como usted bien señaló, tanto lo inmediato, cuerpos de bomberos, clínicas y hospitales que reciben a la gente, autoridades y médicos de salud que tienen que tratarlos después, no tienen ni voz ni voto. O sea, eso a mí me parece no solo ilógico, sino estúpido, y me hace hasta pensar mal. Porque yo sí soy mal pensado. Ya. ¿O me equivoco? Creo que lo perdimos. Sí. Pero mientras es cuestión de volver a llamar. Sí, pues. Está bien, la dinamita, los explosivos de uso industrial y todo eso. Sí, claro que es competencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es más de ellos y de nadie más que ellos. Y la pirotecnia y las cosas, la otra para... ¿Qué tiene que ver la seguridad nacional con eso? ¿Que van a armar una revolución con cohetes artificiales? No me joda. ¿Que van a armar una revolución con camaretas? A ver, pero con dinamita, con C4, con explosivos plásticos, sí se puede. Se puede hacer actos de terrorismo en gran escala. Entonces, eso que atañe a la seguridad nacional, está muy bien que sea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos y nadie más que ellos. Pero lo otro, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver? Ahora, a mí me da risa una cosa, ¿no? Todos los que se rasgan las vestiduras, que por qué las Fuerzas Armadas las ponen a hacer labor de policía, que no es su trabajo. Tampoco las Fuerzas Armadas se inventaron en ningún país del mundo para permitir la importación de pirotecnia, pues señores, pónganse de acuerdo. Pues. Alguna vez, aunque sea, ya lo recuperamos. Doctor Plaza, a ver. Sí, cómo no, estoy ya. Sí, yo lo que decía era que... Mi querido don Rodolfo. Sí, yo lo perdí en cambio. Yo lo que decía era que, si bien en lo otro nadie discute que es un rol de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Pero a mí me da risa la falta de coherencia de gente que se queja porque las Fuerzas Armadas salen a combatir la delincuencia,
pero no dice nada de que las Fuerzas Armadas sean las que autoricen importar pirotecnia, con la cual usted comprenderá que ni se hacen actos terroristas, ni se hacen revoluciones, ni golpes de Estado. Con dinamita, con C4, con esas cosas sí se puede. Pero ahí está. Y entonces uno llega ya hasta ponerse sospechoso. Un monopolio que no debería tener. Que yo he calificado a la gran quemazón del 31 de diciembre como un acto terrorista. Ese es un acto terrorista contra la salud humana, el medio ambiente y la naturaleza. ¿Sí? Y más vale las Fuerzas Armadas deberían estar en contra si este es otro acto terrorista que a la larga hace más daño que a veces las emergencias que tenemos, don Rodolfo. Sí, vuelvo y repito, quienes deberían autorizar el uso de la pirotecnia son exclusivamente los cuerpos de bomberos y las autoridades de salud, quienes, pienso yo, que si tienen un poco de sentido común, deberían no autorizarla, sino prohibirla terminantemente. Así de sencillo, don Rodolfo. Pero es que en el país las autoridades de salud han abandonado el buen criterio desde que, por ejemplo, cerraron el hospital Alfredo Valenzuela de Lea, por ejemplo, ¿no? Una genialidad, una autoridad de salud que tenían el coxis en las cervicales y viceversa, ¿no? O más arriba y más abajo. Y cuando cerraron pues, como usted hemos hablado, de la Izquieta Pérez hasta ad nauseam, también ahí, pero en el resto, o sea, por ejemplo, alguien asmático, alguien con problemas respiratorios, yo supongo que respirar esa cosa, a mí que no tengo ningún problema respiratorio, que saturo al 98%, me pone mal. Yo digo, oiga, una persona que tiene un problema respiratorio lo aniquila, ¿o no? Don Rodolfo, por esos días cercanos al 31 y los primeros días de este nuevo año, hubo una epidemia de gripe, ¿recuerda usted? Sí, claro. No. Esta KH3N12 es una subvariante muy contagiosa. Hubo un repunte después del 31, un repunte ostensible de la gripe. Porque producto de la quemación y también porque en ese día todo el mundo, discúlpeme la expresión, se anda abrazando y se besuquean hasta los que no se escondían y se transmiten el virus. Entonces, ¿cómo pueden por un lado decir cuídense, usen mascarilla, no salgan? Y después no quememos el año, todo el mundo ahí en la barriada se anda abrazando, besando y ahí se transmiten el virus. Aparte después que las personas enfermas, como usted bien dice, respiran aire tóxico que agrava sus síntomas y deteriora más su sistema respiratorio, tanto superior como el inferior, básicamente sus pulmones. Vea, yo voy a empezar a invitar a asambleístas porque la ley las hacen, las reforman o las eliminan en el Poder Legislativo. Y les voy a plantear, seguimos en las redes sociales, vamos a corte en la radio. Y les voy a plantear una simple pregunta. ¿No se le ha ocurrido a usted, asambleísta fulano o mengana, si es hombre o mujer, hacer algo con el terrorismo ecológico, como bien lo ha definido el doctor Plaza, del 31 de diciembre y la salvajada, porque no hay otra expresión, es una salvajada. La salvajada es propia de salvajes. Le aseguro que los que nosotros llamamos salvajes, que son los pueblos no contactados, ni se les ocurre hacer una cosa parecida, ni con hierbitas y humo, no, nada, no. Pero nosotros lo llamamos salvajes. Esto es una salvajada. Y les voy a empezar a preguntar, oye, ¿a usted no se le ha ocurrido presentar un proyecto de ley para... Vamos a ir por partes, porque de golpe es difícil. Primero, ¿por qué las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto, tiene que autorizar esta importación? Tienen que ser los bomberos y las autoridades de salud. ¿No se le ha ocurrido un proyecto así? Y se las voy a preguntar a todos, a ver cuál agarra. Sí. Ojalá alguno la agarre. Ese es el problema, que estos son más sabidos que los pescados que agarran los peces, que agarran el anzuelo y se convierten en pescados. Estos, en cambio, para agarrarlos son más resbalosos que una anguila aceitada, pero alguno cae, no se preocupe. Como bien dice el dicho, el que no cae de día cae de noche. Así que esperemos. Y otra, una cosa que uno a veces hasta piensa mal de los opositores, no digo de todos los gobiernos desde que la salvajada está en su punto, pero si la tenían en bandeja para interpelar políticamente al responsable de esto, que es el Ministerio del Ambiente. Porque el primero que tendría que prohibir esta porquería es el Ministerio del Ambiente,
Porque a mí no me van a decir que no envenenan el ambiente el 30, 31 y 1 de enero o 2, porque pero lo básico es del 31 al 1. Hay un envenenamiento del ambiente, perdón, ¿hay cómo medir el envenenamiento del ambiente? Por cierto, alguna vez, hace muchísimos años lo hicimos con la Escuela Superior Politécnica. Y ¿cómo miden? ¿Cómo hacen? Eso incrementaba ostensiblemente, básicamente, los niveles de plomo, de arsénico, de mercurio, de aluminio y de aminas y material PM10 y PM25, que es un material particulado altamente tóxico, y que permanecía, se midieron en ciudades, este material en suspensión en urbes como Guayaquil y las de la costa ecuatoriana, más o menos 10 días, pero en ciudades de la sierra que están entre montañas, se demoraban hasta 15 días a un mes en que las corrientes de aire se lleven estas sustancias tóxicas. Lo que bueno, todo el mundo dijo ya, durante 15 días aquí en la costa respiramos estos elementos nocivos y allá en la sierra 30 días. En esa época pues capaz que mucha gente pensó equivocadamente, ay, pero ya después de eso ya quedamos libres de los tóxicos. No, pues ya lo respiró. Pensando pues que estos tóxicos iban a Marte, a Venus, allá al cinturón de asteroides, allá iban no, se quedan aquí. O sea, ya lo dejamos porque se depositaron en el agua y se depositaron en el suelo. Y empiezan pues ahí a contaminarlo todo a largo plazo, a larga data y a enfermarnos, ¿no? Entonces sí está eso medido. Está medido, o sea, incluso se puede alguna medir. vez yo en un plan nacional de salud, cuando se luchaba para conseguir un aire limpio y puro, estábamos prohibiendo el uso de la pirotecnia y de otras sustancias que contaminan el medio ambiente, cuando se pidieron pues de que los filtros de la Cemento Nacional le coloquen unos aditivos especiales, porque ya había quejas de las ciudadelas que habían por allí, que las industrias que eliminaban humo tóxico también cambien sus filtros y chimeneas. Algo se logró, pero ahí todo se quedó. Bueno, de allá para acá no conozco de nuevos estudios, no conozco de nuevos proyectos, no conozco de nuevos planteamientos, y solamente lo que se escucha por parte de los políticos es de corrupción, negociados y escándalos de toda índole y de todo pelaje, don Rodolfo. Eso es lo único que yo escucho de los políticos. Nada bueno, por cierto. Vea, los gringuitos dicen que solo hay dos cosas seguras en la vida: death and taxes, la muerte y los impuestos. Yo le añado una aquí criollamente: muerte, impuestos y envenenamiento por esto, porque esto no lo va a acabar nadie, porque nadie tiene interés. ¿Sabe por qué? Porque el que le ponga el cascabel al gato y lo prohíba pierde votos, pero por centenes de miles. Porque como los imbéciles son imbéciles, si no fueran imbéciles, dicen, uy, me prohibieron esto, no, yo voto en contra. Oye, te están haciendo un favor para tu salud, la de tus hijos, tu madre, tu padre, no sé. No, es que si no fueran imbéciles, o estúpidos, es la que más les gusta. Pero con gente así como razona. Y con los políticos, ¿cómo hacemos con los políticos? Los políticos, pues, usted sabe, hay mucha gente aquí que todos entran con uñas largas, y bolsillos grandes, uñas largas, bolsillos grandes, y empiezan a legislar, a gobernar, muchos pensando capaz con el corazón, otros piensan con el estómago, la mayoría están pensando en su estómago, otros razonan y piensan con el hígado, y el problema grave es que muchísimos de ellos están pensando con el intestino grueso. Y usted sabe es lamentable. Lo que el intestino grueso. Sí, lamentable. Y eso es lo peligroso para este país. Sí, porque yo tenía entendido que uno pensaba con el cerebro, pero no, con el cerebro es un error. Es la víscera que menos utiliza. Siendo mala gente, cuando la utilizan en acción para gobernar, pero no gobiernan con el cerebro, sino que, ya le digo, gobiernan con el corazón, con el estómago, la mayoría con el hígado, y el problema más grave con el intestino grueso. Sí, eso es gravísimo. Uy, grave y pestilente. Una pregunta. Yo sé que usted no es un experto en derecho constitucional, ni ha sido asambleísta, se ha salvado de ir por allí, pero vamos a volver de nuevo.
Vamos a volver, estamos al aire nuevamente en la radio. Vamos a volver de nuevo con la lógica de Aristóteles. Pero como usted ya me indicó que sí hay estudios para medir la contaminación y el envenenamiento, ¿cómo es que no se le ha ocurrido a nadie llamar a juicio político al ministro de Ambiente o ministra? Porque ahora hay que ponerse muy, como es puntilloso con la O y la A. Lo que a mí sí nunca me verán es decir esa imbecilidad de poner una E. Porque ya pues no. Ya paren la mano, ¿no? Mejor dicho, vayan a jorobar a otro lado. Pero ¿cómo así no se le ha ocurrido a nadie llamar a juicio político? Porque si se puede medir el envenenamiento, allá hay un claro incumplimiento por omisión, por obligación de la autoridad de ambiente, ¿o no? Hay falta de acción y de omisión. Las dos faltas. O sea, las dos. Más que suficiente para que se enjuicie, pues. Pero por supuesto, del medio ambiente. Por supuesto, porque además esa falla de acción y esa falla de omisión no es que causan que las ventas disminuyan un poquito o que suba el precio del arroz un poquito. No. Causan mutilaciones, en algunos casos, pueden causar muertos, como ya pasó en la Bahía, y además pues pueden enfermar a medio mundo porque, claro, lo que no va al agua se queda en la tierra y 15 días en el aire circulando y respirando esa cosa. Imagínese usted si en la sierra, en Quito, quemaran porque la proporción es infinitesimalmente mucho mayor en Guayaquil. Donde en Quito quemaran lo que queman en Guayaquil, se mueren asfixiados, ¿no? Porque ahí se queda encerrado. Y también los queman, o sea, pero menos. Desgraciadamente todo el país ya fue tomada por esta inveterada y insana costumbre de usar pirotécnica y quemar monigotes de una manera salvaje y desmedida. Son miles y miles de toneladas de todos estos elementos que hemos mencionado que se liberan los días previos, durante e inmediatamente después del 31. Sí. Vea, yo vivo en lo que ahora llaman el centro, ¿no? Porque a mí ya me da risa. Yo vivo en Malecón y Padre Aguirre. Eso, cuando yo era bastante menos viejo, eso era el norte, no era el centro. Aquí, un periódico de Guayaquil, lo que más me sorprende es que con supuestamente estudiantes de urbanismo y de arquitectura, definieron los límites del centro de Guayaquil. En el único que acertaron fue en el límite este, que es el río Guayas, porque obviamente el río Guayas no lo podían mover, pues, ¿no? Ya. Pero de ahí dijeron que el centro de Guayaquil por el norte llegaba hasta la calle Juan Montalvo. Resulta que una cuadra más allá de la calle Juan Montalvo está la cárcel del Litoral, la cárcel de Guayaquil, ¿se acuerda? Claro, la antigua cárcel. Eso. Entonces, ¿cómo va a haber posible, a ver, en qué mente el centro estaba a una cuadra de la cárcel? Una estupidez. Y luego el Mercado Norte, el que abandonaron, porque ahora construyeron, por fin una cosa que hay que reconocerle, entre los errores y aciertos, en los aciertos al alcalde Álvarez, es que lo terminó el nuevo Mercado Norte. Pero el Mercado Norte, el antiguo, está ubicado en la calle, creo que ya es Padre Aguirre ahí. Vecina a la clínica Guayaquil. Sí, exacto. Y ahí estaba una arquitectura. Sí, no, está botado, eso está lleno de tierra. Pero el neoclasismo francés, sí, en cuanto a así arquitectura, es. Una verdadera joya. Sí, así es. Bueno, está, como usted dijo, bañado en el intestino grueso esto ahorita. Pero en el frontispicio se dice, bienvenidos al Mercado Norte de Guayaquil. Claro, ese es el Mercado Norte, claro, todo el mundo así lo conocía. Claro, y da la casualidad que la calle Piedrahíto Padre Aguirre, porque tiene los dos nombres, a medida que como nacen de este hasta Escobedo se llama Padre Aguirre, y de allá para adelante hasta bastante más allá se llama Piedrahíta. Luego está 2 cuadras más al norte. ¿Cómo puede ser el centro si el Mercado Norte está 2 cuadras más al sur del límite norte? No puede ser, ¿no es cierto? Claro, y esos límites se perdieron hace mucho tiempo. Además que eso nunca fue el centro. Jamás. Claro. Vean, yo estudié en el Colegio San José 13 años, de preparatoria hasta 6º curso. Y eso no era el centro. Es como la otra. Usted se acuerda del Parque La Madre en las buenas épocas, mejor dicho, en las, entre comillas, buenas épocas del Parque La Madre, donde pasar por allí de día era riesgosísimo y de noche era para que lo maten. Claro. Ya, eso según estos señores está en el centro. Porque el Parque La Madre, como usted y yo sabemos, está en la calle Santa Elena o Lorenzo de Garaycoa y está bastante más al sur pues que la calle Loja.
O sea que según ellos también eso era el Parque La Madre, que es uno de los 3 o 4 sitios más peligrosos de Guayaquil, en el centro de Guayaquil. Entonces ahí es cuando Claro. uno dice, aquí se ha trastocado todo, pero volviendo a nuestro tema, yo sí creo que los colegios de médicos que existen en cada provincia, entiendo, ¿no? Y hay una Federación Médica Ecuatoriana, entiendo, ¿no? Pero yo no los escucho que digan nada de este tema. Estos organismos están seriamente cuestionados, mi querido don Rodolfo, y están con problemas internos gravísimos entre ellos mismos. De tal manera, pues, que la clase médica perdió su representación hace mucho tiempo atrás. Y la voz altiva y valiente, por cierto, también. Perdón, Y eso no se olvide que fue obra de un gobierno de ingrata recordación, que no solamente le causó daño a la clase médica, sino a todos los gremios de profesionales que formábamos parte de la estructura civil del país, cuando prácticamente nos quitó la personalidad jurídica al eliminar el registro profesional obligatorio. Ahí se acabaron los gremios de profesionales y se acabaron estos organismos, ¿no? Porque si usted le pregunta a 10 médicos, cualquier edad, si están afiliados al colegio y son cotizantes, y es probable que 1 de cada 10 le responda que sí guarda alguna relación o no con la institución. El resto ni saben que existe colegio de médicos. Peor van a ser socios cotizantes. Pero antes era obligatorio. De la federación, por cierto. Pero antes era obligatorio. Antes era obligatorio. Y el colegio de médicos tenía una ley de ejercicio profesional que ayudaba mucho en el control de calidad de los servicios que brinda un médico a sus semejantes. Pues todo eso prácticamente se ha perdido. A ver, ya, entiendo todo, ¿no? Entiendo que les quitaron la personalidad jurídica, todo, pero igual hay estos... Ay, pero son letra muerta. Pero ¿por qué no? Por ejemplo, antes había un tribunal algo, de honor que ejercía una fuerza en el control profesional. Había un reglamento único de concursos para provisión de cargos médicos a nivel de todo el país, donde participaba el gremio, participaba la academia, participaba las sociedades científicas y las autoridades nominatorias o empleadoras. Eso era un tribunal interinstitucional multifacético de alto nivel académico que seleccionaba a los médicos que iban a concurso. No dejaba de temer, como siempre, ciertos inconvenientes, pero ahora pues eso no existen, los médicos los nombran a dedo, están en estado de indefección, muchos de ellos mal preparados por el déficit que tienen la formación de pregrado, no existen posgrado, en muchas especialidades que el país las necesita, es decir, prácticamente un desastre total, don Rodolfo. Ya, o sea que si yo estoy esperando que el Colegio de Médicos eleve su voz contra esta salvajada, me muero de viejo, mejor dicho. No va a decir, así es. Y si lo hacen, no les van a hacer caso, porque ya esas voces no tienen el peso que tenían antes. Ay, Dios mío. A ver, así es, don Rodolfo. ¿Qué hacemos? Porque algo hay que hacer, porque esto no puede ser que cada año pase lo mismo, todos los años usted me diga que lo mismo de las enfermedades, el problema auditivo, el tema de las aves, el tema de la naturaleza, para no hablar de los perros y gatos, que los perros, excepto los que son perros cobradores, o sea, perros de cacería, esos ni se inmutan porque están acostumbrados genéticamente al disparo, pues, ¿no? Ya, pero los demás, teniendo en cuenta que el oído del perro capta frecuencias que el oído nuestro no capta. Ya. Claro, o sea, hay muchas personas que esconden a sus mascotas el día del 31. Ya, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya se ha hecho prácticamente todo, se lo ha denunciado, se ha medido la intensidad del problema, se lo ha desnudado completamente, se ha pedido a las autoridades pertinentes, se ha tocado a todas las puertas, y como usted bien dice, ¿qué nos queda? Encomendarnos a Dios, nada más. No, pero es que eso está bien para los creyentes, pero los que no somos creyentes, ¿a quién nos encomendamos? Al nitrato de potasio. Así es. No, aquí lo que hay que hacer, yo voy a invitar, está invitada públicamente a la ministra de Ambiente. Ya. Para que me explique por qué ha incurrido, no solo ella, todos sus antecesores, en este problema de falta de acción y omisión, y que me diga qué va a hacer. Ahora, si no viene,
Ya, pues está bien, no viene, yo no la puedo obligar a venir. Porque además yo no me creo ni juez ni fiscal. A mí me dan risa cuando en algunos programas de televisión o de radio, cuando invitan a alguien y llega el invitado, en vez de agradecerle por estar allí, por haber aceptado la invitación, que es una deferencia siempre, ¿sabe lo que le dicen? Gracias por su comparecencia. Carajo, ¿y de cuándo acá los periodistas son fiscales o jueces? Bueno, a ver, hay medios de comunicación que se creen fiscales y jueces, ¿no? Pero ahí yo le digo una cosa, en ese momento no pueden esgrimir, decir, no, es que yo soy prensa. No. En el momento que te quieres convertir o en actor político o en fiscal o juez, no puedes tener dos sombreros ni dos caras. No eres el dios Jano de los romanos, que tenía una cara de la paz y una cara de la guerra. Eso es algo que los acérrimos defensores de la libertad de la prensa publicada, de la opinión pública, porque en eso yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo su amigo, el que está en Bélgica comiendo chocolate Godiva. Hay una gran diferencia entre lo que opina la gente y lo que opinan los medios, ¿no? Porque hay medios muy, muy guindados para un lado y muy guindados para el otro lado en función del peso, no del plomo, sino del oro, que está carísimo, que le pongan de un lado al otro. Y hay medios como donde aquí no se aceptan ni pautas, ni platas, ni nada. El Duque Ramón en eso es clarísimo. Y la gente que está aquí sabe cómo es la película. Pero otros, en cambio, le agradecen la comparecencia. Pero si uno comparece ante la autoridad, pues, uno comparece ante un fiscal o un juez. Pero no comparece ante un cojudo que lo está entrevistando. Y por si acaso lo de cojudo es conmigo, porque no se me vaya a resentir ninguna otra persona que hace lo mismo, ¿no? Sí, comparecer. ¿Qué es esto? Pero bueno, ¿y sabe qué? Todos estos que agradecen la comparecencia, le apuesto que ninguno ha tocado este tema nunca. No los tocan temas álgidos, los dejan a un lado y se tratan pues siempre temas banales y temas que favorecen a una u otra corriente política, nada más. Y será porque, a ver, los fulanos estos no es que pautan, no es por la pauta. Han de ser ellos, les ha de encantar también pues contribuir a la salvajada. Algún interés siempre hay de por medio, don Rodolfo, desgraciadamente. Y como usted bien decía, a quienes estamos en la parte más débil o más floja de la cuerda, no nos queda sino pues como la gota, seguir goteando permanentemente hasta que llegamos en algún momento hasta la dragna. Claro, pero le recuerdo que la gota que va y golpea y golpea y golpea sin parar, se demora cientos de años, pueden hacer el huequito. Nosotros no vamos a vivir eso, ni por casualidad. Ojalá no sea como el bolero, pasarán más de 1000 años, muchos no, que sean unos cientos, porque si no, pues nos quedaremos solamente en el campo del romanticismo, que es donde a veces uno se siente más cómodo en la lucha. Con el bolero me ganó, claro, pues pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo le iba a citar a Matusalén, pero Matusalén, según las escrituras, vivió solo 900 años. Nada más. Yo creo que ahí tenían una manera un poco diferente de contar los años, probablemente. Es muy probable que meses, se contaba. Es meses, sí, porque los años imagínense en esa época, el tiempo de otra manera. Ni en esta época que hay los avances de medicina, estamos nuevamente en la radio, el doctor Plaza ha manifestado que así como están las cosas, esto no se arregla, y me citó el bolero, pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo le digo que me ganó, porque yo iba a hablar de Matusalén, pero Matusalén vivió, dice la Biblia, que 900 años, y yo creo, para ser generoso con la escritura, que seguramente allá contaban los meses por años, porque en esa época vivir casi 80 años tiene que haber sido una monstruosidad pues de longevidad. Por cierto, vivir 80 años, el promedio de vida por esas épocas debe haber sido no más de 40. Póngale 50. Claro, o sea que el que vivía 80 estaba viviendo 30 años arriba del promedio. O sea, era ya fenómenos biológicos dignos de estudios en esas épocas. Claro, o como diría alguien, la esperanza de vida era muy corta. Claro, o como diría alguien más cínico, eso es puro cuento. Pero bueno, a ver, ¿cómo estamos con, primero, la famosa influenza?
que en proporción al tamaño de la población de la humanidad cuando hubo la influenza de 1918 a 1920, que fue la parte fuerte, y el tamaño de la humanidad, el COVID es una broma pues al lado de la influenza. Pero a ver, ¿cómo estamos con la influenza? ¿Y cómo estamos después? Vámonos con el COVID y sus variantes, y después me habla de la gripe esa nueva que salió. A ver. La influenza es una epidemia estacional. ¿Ya? La parte donde se manifiesta con mayor intensidad, la época del año, es entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, principalmente noviembre y diciembre, cuando se acentúa el cambio climático de la época seca y fría a la época cálida y lluviosa. Ya. Entonces, por eso las campañas de vacunación deben iniciarse entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, y no esperar que hayan los primeros brotes de influenza para empezar a vacunar. Se está aquí haciendo prácticamente una política en salud pública de remediación y no de prevención. Esa nueva cepa que surgió, esa nueva variante, es la misma influenza H3N2 clado, que tenía como particularidad de que es mucho más contagiosa que la influenza común y corriente. Por eso es que se vio a mucha gente contaminada, y vuelvo a repetir que tuvimos un pico grande a principios y mediados de diciembre, iba decayendo, pero con la quemazón del 31 y los besos y los abrazos se volvió a incrementar, tuvo un repunte durante los 15 primeros días de enero, pero ya ha vuelto a descender, don Rodolfo. Además, para la influenza hay vacuna, ¿no es cierto? Todos debemos vacunarnos anualmente contra la influenza. Y el gobierno debería hacer, a través de la Autoridad de Salud, una campaña ya desde el mes de septiembre para que la gente empiece a vacunarse. Porque no hay que esperar de que nos dé la gripe. Entre paréntesis, si le da la gripe no puede vacunar. Si se está con síntomas, con fiebre, malestar renal, no puede vacunarse. Cuando uno está bueno y sano, es que tiene que buscar la vacuna, porque aquí también hay la mala costumbre, probablemente por desinformación, dentro de lo cual la Autoridad de Salud también tiene culpa, porque hay que educar a la población permanentemente. La gente aquí, estoy con gripe, me voy a vacunar. No, señores, ya le dio gripe, no hay necesidad de que vaya a vacunarse. Ya la vacuna incluso se constituye hasta un elemento peligroso, y por eso es que mucha gente tiene reacciones a la vacuna, que después se confunde que en la vacuna le hizo daño. No le hizo daño, lo que hizo mal es ir hacia vacunar con síntomas de gripe. Hay que vacunarse cuando uno está completamente sano, sin ninguna sintomatología, y todos los años, especialmente los grupos vulnerables, personas de la tercera edad y personas que tienen comorbilidades, don Rodolfo. Ya lo entendí perfectamente. O sea, perdonando lo rudo y crudo del ejemplo, es como el individuo que utiliza un preservativo después de tener relaciones para no tener hijos. Lógico. Hay que ser bien imbécil, pues, ¿no? Eso es. Después me voy a ponerle preservativo después de que tuve las relaciones. No, sí, pues, no, o sea, a ese hay que darle un monumento. Esa es la comparación casi exacta, ¿no?, de lo que hace mucha gente. Se va a tener el síntoma de ir a buscar la vacuna y ya no, eso no puede ser así. Ya, a ver, la influenza hay dos tipos, A y B, ¿no? Sí, pero la que ¿cuál es peor? Predominó en estos últimos años es la A. Mire, la gripe o influenza es una enfermedad que bien tratada, bien observada, bien controlada, no tiene por qué matar a nadie. Lo que pasa es que hay grupos sensibles, como los de la tercera edad, donde yo siempre empleo un refrán que lo utilizo mucho en medicina. A esa edad cualquier brisa es tormenta, don Rodolfo. Sí. O sea, una gripecita que un joven se le ríe y no pasa nada. A un veterano ya como nosotros, si tenemos alguna enfermedad de fondo, puede ser una verdadera catástrofe. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho más cuidado, estar atento a cualquier síntoma o signo de que la gripe se está complicando, e inmediatamente llevar pues a un nosocomio o a un tratamiento con un especialista el caso. Y es lo que mucha gente a veces no hace, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, y ahí es donde se da el mayor índice de mortalidad de la gripe, porque la gripe también mata y mata anualmente a mucha gente a nivel de todo el mundo, pero por esas razones, y quienes pagamos pues los platos rotos somos los grupos vulnerables. Ya, eso con el tema de la influenza. Nuestro amigo el COVID. Nuestro amigo el COVID también está presente.
Ah, no, ya se quedó. Ya se quedó. Lo que pasa es que se confunde también con gripe, ¿no? Ahora aquí hay una gran ventaja de que parece que ya se alcanzó la inmunidad de rebaño, especialmente por quienes no se vacunaron, y muchísima gente se ha vacunado. Yo estoy en ese grupo, me he vacunado 5 veces he recibido la vacuna, de tal manera que si me ha dado COVID, que por ahí he tenido algunas gripes, a la final me dio, pero ya no con tanta fuerza. Esa es la ventaja de la vacuna, claro, don Rodolfo. Le da una gripecita. Claro, que a la final no es que va a evitar de que usted se infecte, pero si se infecta, no lo va a tumbar, porque la vacuna ya con los anticuerpos que generó lo va a proteger adecuadamente. Pero si no estamos vacunados nos llevan los diablos, eso es todo. Es muy simple, ¿verdad? Cuando usted está vacunado y le da COVID, le da una gripe que ni siquiera se compara. ¿Se acuerda antes de que se invente el COVID y mucha gente aquí sepa de la influenza? Porque hay un montón de gente que creía que la influenza era una cosa solo de Estados Unidos. La influenza es a nivel mundial. Yo sé. ¿Se acuerda del famoso trancazo? Claro, el famoso trancazo que nos hablaban nuestros padres, abuelos, porque tumbaba a la gente. Claro, pero si era el nombre, pues era un trancazo, era como que le pegaran a uno con una tranca. Bueno, cuando uno te está bien vacunado contra el COVID y le llega a dar, oiga, es una gripecita al lado del trancazo, peor al lado del COVID. Usted puede luchar, pero tiene mejores armas en la lucha contra la enfermedad, y esas son las vacunas a las cuales debemos siempre defender, don Rodolfo. Bueno, yo cuando he tenido discusiones sobre el tema de las vacunas, solamente he empezado a enumerar un poco de vacunas y le he dicho, si no existieran, la humanidad estaría o extinta o en vías de extinción. Rabia, tuberculosis, hay por darle dos nomás. Claro, si no, pues hubiéramos seguido como en la época de Matusalén, muriéndonos a los 45 años. Si no hubieran existido las vacunas. O sea que usted y yo ya estuviéramos muertos, mejor dicho. Es probable. Es increíble. Ya, y ahora. Uno de los factores que incrementó la esperanza de vida al nacer fue precisamente esta gran pilar de la medicina preventiva, que son y siguen siendo las vacunas. No se olviden que ya se vienen las vacunas contra el cáncer. Están cerca, ¿no? Sí, ya. Y hay una vacuna contra un cáncer, el cáncer de cuello uterino, contra el virus del papiloma. Esa es una vacuna real, presente, de tal manera que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad 100% prevenible y curable en este momento. Y así se irán desarrollando vacunas contra otros cánceres. Tenga la plena seguridad. Es que se está utilizando, entiendo, corríjame si empiezo a desvariar, pero en algún lado leí que el desarrollo acelerado de algunas vacunas contra cosas que antes no se podía es porque van a utilizar la tecnología que se usó para el COVID, la del ARN mensajero. Parte de la plataforma ARN, la doctora Catalín Caricó es la que está utilizando las vacunas contra la lucha contra el cáncer. Una pregunta, tengo entendido que en proporción, o sea, yo no sé cuánta gente le daba ese cáncer, porque además eso le da a las mujeres, bueno, a los hombres, pero entiendo que el cáncer de cuello uterino era bastante mortal, ¿o no? Cuando yo empecé a ir a los hospitales, una de las salas que frecuenté y fue mi sala de toda la vida, la sala Santa Magdalena, ahí habían dos grandes maestros, el doctor Luis Paredes y el doctor Camilo Nevares Vázquez. Yo conocí al doctor Nevares. Claro. Ellos operaban cánceres de cuello uterino todos los días y ahí nos formamos. ¿Todos los días? Todos los días se operaban cánceres. Llegaban las pacientes a veces en estadios avanzados y ellos brillaron con luz propia, salvando muchas vidas. Ver cáncer de cuello uterino era prácticamente el pan del día, pero eso fue desapareciendo gracias a los métodos de detección precoz como el Papa Nicolau, y ahora la vacuna. Entonces, mire, y este cáncer de el virus del papiloma no solamente produce cáncer en la mujer, en el cuello uterino, también lo producen los hombres, en el recto y en el ano, en el pene, y en las vías respiratorias altas, cáncer de cabeza y cuello, de cavidad oral, de faringe, de laringe, y de tal manera que la vacuna también nos protege a los hombres. Por eso es que ahora se aconseja vacunar a la población infantil y adolescente entre los 9 a 14 años de edad, que es el grupo etario donde funciona muy bien la vacuna. A ver, yo espero haberlo oído mal, honestamente espero haberlo oído mal, y que está del otro lado del vidrio también honestamente espera haberlo oído mal. Yo tenía entendido que
cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma. Era algo que daba ahí y ahí. Y usted me dice que da ahí y allá y más acá. Y que da a los hombres les puede dar en el recto y en el pene. ¿Y por qué? En el recto y en el ano. Porque el pene, pues, es lógicamente un órgano genital. Lógicamente, no con la frecuencia y sensibilidad con que da en el cuello uterino. Ya. Que es el órgano blanco prácticamente del virus. Pero la incidencia es mucho menor, pero da. En el ano, básicamente por las relaciones, pues, contra natura. Esa es una área también que forma parte de área ano-urogenital, como mucha gente la llama. Claro. Está relacionada también con el cáncer de la cavidad orofaringea, cáncer de lengua, cáncer de laringe, esos son los cáncer de amígdala. A los que les gusta la cultura francesa. Por el famoso, que también es mal denominado sexo oral. Claro, la cultura francesa. Era antes el eufemismo era la cultura francesa para ese, y para el otro que usted mencionó anteriormente era la cultura griega. Claro. O sea, los términos apropiados son cunilinguis. Claro, y felatio. Cunilinguis cuando el hombre le hace a las mujeres. Y felación cuando la mujer se lo hace al hombre. Pero aquí se lo conoce como sexo oral para que se comprenda mejor. Y ahí es donde se pueden contaminar las personas con el virus y produce cáncer acá. Esos cánceres de cabeza y cuello son terribles. Entonces, la vacuna también protege a la población contra eso. Pero usted mencionó que hay un rango de edad para vacunarse. La edad ideal es entre 9 a 14 años, tanto hombres como mujeres. La ideal. Pero alguien se podría vacunar de 30, 40, 50, 60 años. Se puede vacunar, pero a medida que vamos ganando en edad, la vacuna como que va perdiendo eficacia, eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se olvide que el sistema inmunológico de las personas también envejece. Y está demostrado que empieza a envejecer después de los 30 años. Entonces, ya nuestra respuesta no es la misma. No se olvide que la vacuna lo que hace es generar una respuesta inmunológica fortísima cuando uno es niño o es adolescente. Y esa respuesta ya no es la misma. No, pues yo ya ni para qué me vacuno, pues no me hace nada. Claro. Yo iba a cumplir 7-2 ya mismo. O sea, la vacuna va a decir, te gusta loco. Pero bueno, ya, ok. Ahora, usted mencionó un nuevo tema de gripe cuando estábamos hablando de la salvajada. Otra gripe, que no era ni COVID ni influenza. ¿Qué es eso? Es la gripe común y corriente, la H3N2, CLA2, así se llama esta variante, porque esto es la gripe, es como los vientos, todos los años sopla en la misma época del año, pero cambia de dirección, cambia de altura, cambia de velocidad, etcétera. Pero es el mismo viento. Entonces, en esta ocasión, como vuelvo y lo repito, tuvo la particularidad de ser altamente contagiosa. O sea que es lo que disparó las alarmas y lógicamente pues eso a veces causa complicaciones y hasta muchas personas pierden la vida por las mismas, especialmente las que pertenecen a grupos vulnerables como los de la tercera edad. O sea que como la gripe es tan voluble, como usted me acaba de indicar, el genio musical que compuso esa ópera que comienza la donna móvil cual piuma al viento, hubiera podido poner la gripe móvil cual piuma al viento, porque parece que la gripe ha sido más móvil que la donna. Claro, así es, don Rodolfo. Y además la gripe, al ser un virus, los antibióticos nada. No, ahí los antibióticos no tienen nada que hacer, salvo cuando se complique y se convierte en una infección mixta, viral y bacteriana, pero eso ya es eso es otra película. De tratamiento por el especialista. Eso es otra película. Claro, una cosa, aquí hay gente, y no entiendo por qué, porque yo sí me consta que durante años se le ha dicho en distintos programas que los virus, los antibióticos no sirven para nada con los virus. Pero hay gente que tiene gripe y va a la botica del pana y le vende pues un antibiótico que se lo autorreceta el mismo individuo, y eso de estar ingiriendo antibióticos por nota, por deporte, o como dirían los españoles, pues por joder, macho, eso termina haciendo daño, ¿no? Porque lo vuelve resistente. Un daño terrible, ¿sabe por qué? Porque en primer lugar genera resistencia bacteriana, cuando en realidad se necesita el antibiótico ya no sirve para mucho. Y dos,
destruye la flora intestinal, y en esa biomasa que hay en nuestros intestinos, ahora se llama el cerebro de la inmunidad del ser humano. Ahí se genera en esa biomasa, en esas bacterias nobles que tenemos en los intestinos, la respuesta inmunológica en gran medida. Y si usted está tomando antibióticos por quítame estas pajas, está destruyendo esa parte, esa flora noble, y lógicamente sus respuestas en cuanto a defensas orgánicas van a ser débiles. Por lo tanto, los antibióticos bajo estricta receta médica, porque si los tomas así por quítame estas pajas, más hacen daño que bien. A ver, doctor, no sea malito, regresamos a la radio. La última parte que usted decía de los antibióticos, ¿cómo deben de ser ingeridos? ¿Qué tipo de antibióticos? ¿Cómo es la cosa? Bajo estricta receta médica. O sea, solo cuando se comprueba que hay una infección bacteriana de por medio, nada más. Ya, y además no es cualquier antibiótico, es el que el médico receta, porque antibióticos hay a montones. Receta, sí es. No puede el recetar y decir a abuelo de pájaro o a ojo de buen cubero, tómese tal cual o X y Z cosa, porque en realidad eso es muy dañino para la salud de quien lo toma. Sí, pero entiendo que desde hace décadas hay una prueba que muestra a qué antibiótico es sensible la bacteria en cuestión y a cuál no es, y a cuál es resistente, y entonces me imagino que el médico receta a la que es sensible, ¿no? Claro, bajo estudios, no siempre se piden los cultivos y antibiogramas, claro, para ver, ¿no? Y siempre con una sintomatología clara y comprobando de que hay una infección bacteriana. Entonces ahí sí se receta el antibiótico con criterio médico. También se lo utiliza a veces el antibiótico terapia preventiva, una sola dosis, especialmente en los actos quirúrgicos, pero eso es siempre bajo receta médica. Okay. Usted ha insistido varias veces en que el antibiótico debe de ser solamente administrado bajo receta médica y en caso de infección bacteriana. Usted disculpará la ignorancia, pero yo nunca estudié medicina, es más, ni siquiera fui químico biólogo en el colegio. Hay la infección bacteriana, ya, y me imagino que hay la infección por una herida, la gangrena, esas cosas. ¿Cuántas infecciones hay? Claro, o sea, normalmente hay la sintomatología clínica y por eso es que el médico es el que determina eso. Ah, ya. Por ejemplo, cuando usted ve pus, hay alguna infección bacteriana de por medio y se manda a cultivar el pus para ver qué antibiótico es el apropiado para que se recete a ese paciente. O sea, la pus igual infección bacteriana, ya. Ya, puede ser en muchos casos un signo de infección bacteriana. La fiebre. La pus. Por ejemplo, cuando un paciente está con gripe, la gripe, pero si ya le dura más de 6 o 7 días y comienza a tener fiebre y expectorar ese moco verde, verdoso, ya, eso ya no es gripe. Eso ya quiere decir que puede estarse complicando la infección viral con una bacteriana, haciéndose una infección mixta y ameritar el uso de antibióticos inmediatamente. Ya. ¿Y la fiebre es siempre síntoma de infección? No, la fiebre es síntoma siempre de infección, bien sea viral o bacteriana. Por eso no es porque usted le da fiebre ya se va a administrar antibióticos. Porque puede ser una infección viral. Pero siempre es una infección. Pero cuando uno tiene fiebre es por una infección originada o por lo uno o por lo otro, pero es una infección. Así es. O por lo uno, o por lo otro, o por los dos al mismo tiempo. Ah, claro, sí. Esa es la peor. Por eso es importante siempre que haya un médico de por medio en los diagnósticos y en los tratamientos, con los exámenes pertinentes, ¿no? Bueno, bastante elemental, pues no sé, yo tengo una casa o lo que sea y veo que algo está mal, voy a un arquitecto o un ingeniero, no me lo pongo a arreglar yo. Pero aquí a la gente le encanta, pues, autocurarse y se terminan autojodiendo. Aquí la gente, don Rodolfo, no le gusta gastar ni invertir en salud. Mira, hay un fenómeno para fin de año en que las consultas médicas bajan. ¿Cómo? Porque la gente dedica un capital que lo pudiera invertir en vacunarse contra el virus del papiloma, un capital que lo pudiera invertir en hacerse una endoscopía alta y baja para ver si no tiene principio de cáncer en algún nivel del tubo digestivo, una
un capital que lo pudiera invertir en hacerse una resonancia en las partes sensibles de su organismo, donde él cree que puede estar alguna enfermedad, alguna patología. No lo invierten, sino que van a comprar el televisor, compran ropa que a veces se la ponen una sola vez en la vida, comprar vanidades, y cuando se enferma quieren que todo se lo den gratis. Aquí nadie invierte en salud. Oiga, que es la mejor inversión. Le cuento una cosa, no, aquí hemos perfeccionado. Aquí hay gente que quiere no solo las cosas gratis, sino gratis y con vuelto, lo cual es imposible, porque si fue gratis no hay como darte vuelto, pero no quieren el vuelto. Así claro. Resultan, y entonces ahí estamos donde estamos. Doctor, le agradezco enormemente su gentileza y su amabilidad de habernos puesto al día de nuevo con lo de siempre. No, está invitada la señora ministra de Ambiente para que nos explique por qué no se hace nunca nada. Porque no es solo ella, no, nadie, desde que se creó el Ministerio de Ambiente, ha abierto la boca para pelear por esto. Del Ministerio de Salud existe desde hace décadas. Nadie ha dicho esto, señores, es una barbaridad. Nadie. Y los alcaldes, como usted bien dicho, en una gran mayoría, alcahuetean. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, doctor Plaza, le mando un abrazo, feliz año. Muchas gracias por habernos atendido. Para toda su audiencia. Ay, señora. A ver, la explicación es muy simple. Primero, dudo mucho que la señora ministra de Ambiente acepte la invitación, porque ya sabe el tema de qué va a hacer y no lo va a querer tocar. Porque ¿qué va a decir? Porque la verdad no la va a decir. ¿Sabe cuál es la verdad? ¿Por qué ningún ministro de Ambiente o ministro de Salud de los gobiernos que sea han tratado de eliminar la salvajada? Porque perderían un montón de votos, pues. Y los políticos lo primero en lo que piensan es en los votos. Eso de que piensan en los seres humanos es piensan en los votos. Ah, claro, votan los seres humanos. Por tanto, piensan en los seres humanos, pero en función de los votos. ¿Ya? A ver si me explico. Se la voy a poner, aclaro que es un ejemplo llevado al límite, no de la exageración. En el Ecuador hay 13 millones de votantes, más o menos el padrón fue eso, ¿no? Más o menos 13 millones. Ya. Vamos a suponer que está el candidato A y está el candidato Z. Por el candidato A, él sabe que su votación está en tales y tales, donde más votan por él es en tales y tales provincias, y el candidato Z también dice que cree sus estudios, sus encuestas, bueno, para lo que sirven las encuestas después de lo que pasó. Ay, Dios mío. Pero bueno, cada uno sabe, claro, entonces cada uno se preocupa por las personas, pero se preocupa más por las personas de los lugares donde votan por ellos y se preocupan menos por las personas donde no votan por ellos. Vámonos al Poder Legislativo. Aquí, todos los asambleístas, los nacionales los elige todo el país y los provinciales los elige cada provincia. En determinados países, especialmente en los más civilizados, la votación es uninominal por distrito. ¿No? Entonces hay 3 partidos, hay 3 candidatos, gana uno. En Estados Unidos es así. La Cámara de Representantes son elecciones unipersonales, va un candidato del Partido Demócrata, hay primarias, pues no, hay una cosa llamada primarias, no hay dedo, hay primarias. Entonces va el candidato del Partido Republicano, va el candidato del Partido Demócrata y van los candidatos independientes que quieran, nadie les pone límite. Normalmente la cosa está entre los dos, ¿no? Ya. Entonces, obviamente, el que gana, porque ahí gana por distrito, él está obligado y como lo dice, yo estoy obligado a responder a la voluntad y a los intereses de mis constituyentes, que es la palabra que utilizan allá, que aquí diríamos mis representados o mis votantes. Por ejemplo, supongamos por un momento que aquí se hace el milagro y se vote por distritos. Y supongamos que Urdesa, Miraflores, El Paraíso es un distrito, por poner un ejemplo. Ya. Entonces, el que gana por ese distrito, su primera obligación es representar los intereses de los que votaron por él, pues, si son los que lo eligieron, los que lo llevaron a la Cámara de Representantes. Luego, por supuesto, todo en función nacional, pero primero está obligado. Hay un ejemplito. Cuando trataron de limitarlo a Trump en un tema, hubo 2 representantes de distritos demócratas que aclararon
que ellos votaban a favor de la propuesta de Trump o en contra de la propuesta en contra de Trump, no me acuerdo bien cómo era, pero terminaron votando por Trump porque sus representados, o sea, sus electores, le habían hecho saber, antes mandaban telegramas y cartas, ahora no, pues ahora hay esto. Le habían llegado una enorme mayoría de mensajes de texto, WhatsApp, Messenger, lo que usted quiera, diciéndole, oiga, nosotros queremos esto, nosotros queremos que vote de esta forma. Y como el señor quería ser reelecto, no va a ser tan pendejo de votar en contra de lo que sus electores le están diciendo, porque entonces sus posibilidades de que lo reelijan se convierten más o menos en iguales a las mías, o sea, cero. Ya. Así que claro, los políticos cuando se preocupan por la gente es porque ven votos. Votos, 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 votos. Mientras más grande la cantidad de votos, imagínense cómo se han de preocupar los políticos en Guayaquil por la desmesuradamente hipertrofiada parroquia Tarqui, que en extensión es más grande que casi todas las demás ciudades del Ecuador, excepto Quito, una por una. Es enorme. Y en población es más poblada que cualquier otra ciudad del Ecuador que no sea Quito. Son como 900.000, casi 1 millón de personas hay. Imagínense pues cómo se han de preocupar los políticos por semejante filón de oro. Ah, no, claro, son personas. Por ende se preocupan por las personas. ¿Pero por qué? Porque son el más grande filón de votos pues, de la República en división de distritos. Nadie. Hace unos años había hace algunos años la parroquia largamente más poblada de Guayaquil era Febres Cordero, en el suburbio, lo que ahora sea el suburbio este. Ya. Esa era largamente la más poblada. Y de ahí venían en una pelea Jimena y Letamendi hasta que Jimena se le despegó. Y cuando vino el Guasmo, Jimena se le fue encima a Febres Cordero. Las parroquias, ¿no? Porque tanto los próceres, ambos dos están muertos. Nah. Así que no se le podía haber ido encima el uno al otro. Ni el ingeniero, ni el capitán León de Febres Cordero de Granaina, ni el teniente Rafael de la Cruz Jimena, que tiene en Guayaquil una parroquia y una calle con su nombre. Ya. De repente en el verano vino lo del norte y resulta que Tarqui, que antes era pues lo normal, ¿no? Urdesa, Miraflores, Urdesa Norte, Lomas de Urdesa, Los Ceibos, si quería Mapacín, no, pues vino pues todo lo del norte. La 8, la Ladrillera, la de acá, bueno. Bueno, ahora Tarqui tiene, largamente es más poblada que las otras dos. Entonces, por eso, seres humanos, los políticos se preocupan con un entusiasmo que uno dice, oye, dan ganas hasta de llorar, de ver lo preocupados que son. No, se están preocupando por los votos. No vayan a ser tan ingenuos, que es el eufemismo de cojudos, de creer que es por los seres humanos. Sí, los seres humanos son los que votan, pero es por los votos. Ya hoy nos acercamos al viernes de gabardina. A mi anota Gerhard a las autoridades de ambiente pasadas, presentes y futuras, porque ¿sabe qué? No lo van a cambiar nunca, por los votos, para meterle su gabardina, como dijo el doctor Plaza, acción y omisión. See you tomorrow, nos vemos mañana, portaránse bien, ¿no? Chao. RTP. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste